Embajadores del Reino, un programa diferente. Sean todos bienvenidos una vez más. Un gusto enorme poder compartir Embajadores del Reino, un encuentro con la bendición. Así lo decimos junto a mi pastor, pues un día maravilloso para compartir. Mi querido pastor, muy buenas tardes, bienvenido. Agradecido del Padre Eterno, Marcelita, muy buenas tardes, de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes aquí en la programación Embajadores del Reino, en este canal de bendición, Cristo TV, un canal que es precisamente pensando en ti, en tu edificación, porque aquí vamos a tratar un tema muy importante en esta tarde, Marcelita. Así es, como todas las tardes de los martes y jueves a partir de las 18 horas, hay un tema que desarrollar. Y es por eso que te invitamos a participar a través de las redes sociales, que ya la conoces. A ver, te las recuerdo: Embajador Reino TV en Instagram y por supuesto en YouTube como Cristo TV Oficial S. Sencillo, ¿verdad? La interacción, la participación, un gusto poder compartir con ustedes. ¿Quieren preguntar, quieren interactuar? Solo también pueden hacerlo a través del móvil. Anote por favor el 0962 72 67 49. Ya lo saben, la interacción perfecta con Cristo TV y esta programación de Embajadores del Reino. Un tema de mucha importancia, les decía, mis queridos hermanos, con un siervo del Señor que nos visita de la República Dominicana con algunos años ya conociendo del Señor. Eso es muy importante que nosotros conozcamos, porque cuando viene un invitado debemos nosotros decirle qué tiempo también conoce del Señor, porque ustedes se van a dar cuenta el grado de desarrollo en conocimientos el que tiene el siervo, sin duda alguna. Correcto, mi pastor, así es, esta trayectoria que el Señor le ha permitido vivir a través de la palabra. Esa palabra que hoy será expuesta, bendita y poderosa y eficaz, que cambia nuestras vidas. No le digo más, porque con eso volvemos luego de la pausa comercial. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis Sison pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Sison. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino.
Continuamos en Embajadores del Reino y de inmediato entramos a esa parte que tanto nos agrada, porque viene esa palabra y eficaz a ser efectiva, no solo en nuestras vidas, pastor, en las vidas de quienes siguen Cristo TV. Bienvenidos. Hoy el tema titula Somos hijos de Dios. Qué interesante tema importante nosotros que vamos a ver el día de hoy. Somos hijos de Dios. Vamos a ver y a conocer si realmente tú que me estás escuchando eres hijo de Dios o solo creación de Dios. Para ello está aquí con nosotros nuestro pastor invitado, Amaury Pérez. Bienvenido, Amaury. Dios le bendiga, muy bienvenido, gracias a todos, muchos saludos a todos los amados oyentes que nos están hoy mirando ahí por el canal de YouTube, Facebook, Instagram y todas las redes sociales que puedan comunicarse con Cristo TV. Muchas bendiciones a los pastores que me acceden la invitación, gracias por todo. Y hoy estaremos tratando de un tema sobre la salvación del ser humano, sobre también con qué propósito el ser humano vino aquí a la tierra, y creemos que Dios tiene algo diferente que enseñarle a cada uno que hoy está mirando y se están enfocando hoy en lo que Dios quiere traer a su pensamiento. Yo creo que hoy va a ser algo poderoso y gracias por todo y vamos a seguir aquí. Sin duda alguna será un tiempo de mucha bendición, mucha edificación para cada uno de nosotros, porque este tema, repito, somos hijos de Dios. Para ello te voy a invitar, mi querido hermano, mi querida hermana, que vayamos al libro de Efesios. Vamos, búscalo rápidamente en tu casa o donde te haya cogido esta programación. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo del 1 al 7, y nos va a ayudar aquí nuestra hermana Marcelita. Adelante. Amén, mi pastor. Entonces nos ubicamos en los versículos centrales que está en Efesios 5, del 1 al 7. La palabra de Dios la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trumarías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces en estos pequeños versículos cómo nuestro Padre Eterno, a través del Espíritu Santo de Dios, nos va a enseñar algunas cosas que nosotros debemos de conocer. Y es muy importante que vayamos rápidamente debido al tiempo. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Mi pastor, muchas veces nosotros que nos decimos o nos llamamos hijos de Dios, nos llamamos cristianos, no seguimos los pasos de Dios, no lo imitamos. Hacemos cosas según nuestra voluntad o creemos que estamos haciendo bien, ¿verdad? Pero no hacemos realmente lo que Dios demanda de cada uno de sus hijos. Adelante, mi pastor. Sobre esa situación sucede algo y sobre el tema que hoy estamos hablando, es sobre el tema que la gente tiene que conocer si es hijo o si es creación. O sea, cuando tú eres hijo, tú te sientes responsable con tu padre y con los trabajos de tu padre, pero cuando tú no eres hijo, no hay una responsabilidad que se muestre a través de ti, porque no eres hijo. Un hijo siente todo lo que siente su padre. Un hijo padece todo lo que padece su padre. Y ahora, para ser hijo de Dios, tenemos que volver a nacer de nuevo, no de agua, sino de espíritu. Cuando se nace de espíritu, entonces nos llamamos a ser hijo de Dios, porque algo es el hijo y algo es ser creación de Dios. Hay gente que dicen soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios no es por decirlo de boca, soy hijo, soy hijo de Dios, como dicen muchas personas. Yo soy hijo de Dios. Todo el mundo dice que es hijo de Dios, pero vamos a ver si en verdad realmente son hijos de Dios.
porque los hijos de Dios son aquellos que le abren el corazón a Jesucristo. Cuando una persona le abre el corazón a Jesucristo, pasa a ser hijo de Dios, ya pasa a ser hijo del segundo Adán, no del primer Adán, sino del segundo Adán. Por eso la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, cuando nosotros nacimos siendo pecadores, y para que ese pecado se borre, nosotros tenemos que dejarle entrar a Cristo en vuestro corazón. O sea, dejarle el viejo hombre atrás, el viejo Adán, dejarlo y comenzar de nuevo, que es el nuevo Adán, que es Jesucristo en vuestro corazón. Entonces ahí en tu casa donde tú estás, tienes que reconocer esto y aprender que tú necesitas a Jesucristo en tu corazón, porque lo único que te identifica a ti como hijo de Dios es la gracia de Jesucristo en ti. Amén, amén. Sin duda alguna es así, mi querido hermano. Y vamos a saber ciertas características que tiene que tener un hijo de Dios, a más de la que el siervo ya nos había indicado. Porque en verdad, Marcelita, existe mucha confusión entre el ser humano. Porque como decía mi pastor, todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios. Correcto. Soy hijo de Dios. La pregunta es, ¿de qué Dios eres hijo? ¿Verdad? Entonces, nosotros ya sintiéndonos hijos de Dios, como dice este primer versículo, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos un Padre y que ese Padre nos protege, que ese Padre nos ama, pero también tenemos que obedecerlo. Esa es la gran diferencia entre las personas que no conocen de Dios, Marcelita. Correcto, así es, nos decimos hijos de Dios, pero en realidad sí somos creación del Señor, somos creación. Ahora, ¿cómo ser ese hijo de Dios? Pues ahí está su bendita y poderosa palabra. Mire lo que dice en 2 de Samuel, yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Mire usted, su hijo, usted lo ama, ¿verdad? Y por amor lo corrige. Ahora, nosotros ante nuestro Padre Celestial, pues también tenemos que llevar esa conducta especial para poder llamarnos hijos de Dios. Indudablemente todo padre que ama a su hijo lo corrige. Nosotros como padres aquí en la tierra también lo hacemos lo propio con nuestros hijos. De la misma forma, nuestro Padre Eterno nos corrige cuando nosotros andamos en desobediencia. Pero les decía, vamos a ver las características que están desde el versículo número 2. Dice, y andad en amor. Quiero detenerme en esta parte, Pastor Amaury, que todos los hijos de Dios debemos andar en amor. Pero ¿será verdad esto? ¿Que todos los hijos del Señor anden en amor? ¿O qué es lo que está pasando ahora, mi pastor? Bueno, realmente sí, tenemos que andar en amor, y no tan solo en amor, sino que nunca debemos dejar pasar por alto tener paz, porque antes de llegar el amor, primero tiene que llegar paz. Antes de llegar la santidad, primero tiene que haber paz. Si en un corazón no hay paz, no puede haber amor y no puede haber santidad. Entonces todo concuerda hacia la paz, hacia la persona. No sé cómo a veces hay personas que dicen, yo soy hijo de Dios, pero no hay paz en ellos. Yo pertenezco a Dios, pero no hay esa paz en ellos. Entonces necesitamos primero tener paz, porque hasta para nosotros guiemar y ofrendar, primero tenemos que estar en paz con vuestros hermanos, con vuestra familia, con todo, para que vuestra ofrenda llegue delante de los pies de Dios. Entonces si tú no estás en paz, de nada te vale lo que tú haces. Primero tiene que haber paz, porque a través de la paz se transmite el amor, se transmite la santidad. Amén. Entonces necesitamos primero manifestar esa paz de Dios genuina en nuestro corazón, porque el único que lo puede hacer por nosotros es Dios. Nadie puede hacer nada por el ser humano, pero Dios sí. Dios es el único que puede cambiar, Dios es el único que puede transformar, Dios es el único que puede hacer su obra maravillosa. Por eso cada persona que hoy nos está viendo y nos está observando tiene que reconocer en su vida que primero en su vida tiene que tener paz, porque a través de la paz es que penetra todo. Por eso lo que más me gustaba de Jesús es que cuando Jesús llegaba a un lugar y hacía un milagro por una persona, lo primero que Jesús le decía a esa persona, tu fe te ha salvado. Jesús nunca le decía a la persona, eres sano, o le decía a la persona, vete que ya eres libre. No, lo primero que Jesús se enfocaba era en la salvación, porque él sabía que la salvación era una conexión, lo que conectaba hacia el Padre y lo que atraía todo lo que se llama sanidad y milagro. Cuando una persona es salva, es sano,
tiene milagro, tiene todo, concuerda todo con esa persona, porque la persona tiene lo primordial, que es la salvación. Cuando no hay salvación, no hay milagro, no hay paz, no hay amor, no hay nada, porque la salvación en el corazón del hombre es lo leal. Entonces, cada hombre aquí en la tierra tiene que ser salvo. Por eso, usted nunca se tiene que acostumbrar a la iglesia a decir, voy a la iglesia para salvarme. No, 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 no. No vaya a la iglesia para salvarte. Ve a la iglesia porque ya tú eres salvo. No vaya a la iglesia para ser bendecido. Ve a la iglesia porque ya tú eres bendecido. O sea, vuestro vocabulario, cambiémoslo y comencemos a mostrar otro vocabulario diferente. Comenzamos a manifestar esa paz, ese amor y a demostrar que realmente nosotros somos hijos de Dios. Que vuestros frutos nos identifiquen a nosotros como hijos de Dios. Porque eso es lo que nos refleja a nosotros que somos hijos. Porque todo lo de un hijo copiar a su padre. Entonces, cuando tú eres hijo, cuando tú tienes un hijo y todo el mundo te ve caminar con tu hijo, todo el mundo dice, pero el hijo se parece al padre, hace todos los gestos. O lógico, tiene que parecerse, tiene que tener los gestos. ¿Por qué? Porque es hijo tuyo, es hijo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ser como Él. Porque cuando Pedro una vez quiso negarse y Pedro negó a Jesús, le dijeron a Pedro, Pedro, usted es de Él, usted se parece a Él. Usted camina como Él, actúa como Él. Y Pedro incluso se negaba y decía, yo ni lo conozco. Y le dice, sí, porque hay algo que cuando se le penetra al ser humano, cuando Jesús se le penetra al ser humano dentro de su corazón, hay algo que aunque el ser humano quiera cambiar la cosa o quiera negarse a eso, siempre tendrá esa gracia encima. Y esa gracia lo cubrirá y esa gracia lo bañará. Entonces usted como ser humano aquí en la tierra tiene que entender que usted tiene que despertar esa gracia en su corazón, despertar esa salvación que Dios depositó en usted. Por eso cada gente que estamos aquí y nosotros hemos reconocido que primero en nosotros hemos sido salvos. Antes de nosotros recibir un milagro, hemos sido salvos. Por eso cada gente aquí que está aquí por la gracia de Él, porque la gracia de Dios es vuestra salvación. Somos salvos, ¿por qué? Por su gracia. Todo lo que tenemos, lo tenemos, ¿por qué? ¿A causa de qué? De su gracia. Porque no nos merecemos nada, sino que la gracia de Él nos alcanzó. La gracia de Él nos liberó. Y por eso estamos aquí, gracias a ¿qué? A su gracia. Por eso por gracia caminamos, por gracia respiramos, por gracia recibimos todo, a nivel de ¿qué? De la gracia de Jesucristo. Por eso nosotros, la gracia de Dios está depositada en nosotros. Qué maravilloso definitivamente es escuchar la bendita y poderosa palabra por gracia. Por gracia es que cada día respiramos, seguimos, avanzamos, porque eso es lo que quiere definitivamente un Padre. Y nuestro Padre Celestial quiere todo lo mejor para ti y para mí, para aquellos que somos hijos de Dios. Pero también se entristece definitivamente como un padre lo hace también en la tierra cuando ve que su hijo no camina. Y mucho más, pastores, que se avergüenzan precisamente de ese padre. Qué triste, ¿no? Qué hermoso es cuando un padre se siente orgulloso de ver que su hijo le dice, oye, tu hijo es igualito a ti, o tu hija es igualita a ti. Qué hermoso, pero si usted sabe que esa persona está haciendo lo correcto, que esa persona está caminando como tiene que caminar, que esa persona se convierte en algo maravilloso. No quiero decir precisamente orgullo, porque a veces la palabra orgullo como que representa muchas cosas, ¿no? Pero en realidad motiva muchísimo a un padre ver que su hijo camina bien. Pero qué tristeza también es ver cuando caminan de manera diferente, torcida, de manera terrible. Dice la palabra de Dios que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre, pastor. Podríamos añadir también que, como decía el pastor Amaury, que cuando nosotros tenemos esa paz es porque estamos en amor. Cuando tenemos ese gozo en la obediencia a nuestro Padre Eterno es porque tenemos amor. Cuando nosotros nos damos en sacrificio unos por otros, como dice aquí en el segundo versículo, ¿verdad? Es que estamos realmente en amor. Y esa ofrenda agradable va a llegar a los pies del Señor con olor fragante, como dice en este versículo número 2. Y enseguida pasamos al 3. Pero vean los que no son hijos de Dios. Miren lo que pasa. Versículo 3 dice, pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Esto nos quiere decir y nos enseña Marcelita y Pastor y todos los que nos están sintonizando, que nosotros no debemos estar en esas conversaciones donde están ávaros, donde están esas personas que ofenden al Señor, ¿verdad? Donde están este tipo de personas que
fornican, este tipo de personas que no hacen la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque andan en cosas inmundas. De eso, dice el Señor, debemos nosotros alejarnos, Marcelita, sin duda alguna. Entonces, mi pastor, ¿cómo hacerle entender a aquellos hermanos que son hijos de Dios, como bien decías antes en tu primera intervención, que todos decimos que somos hijos de Dios? Me refiero a la iglesia de Cristo. Decimos que somos hijos de Dios, pero ¿realmente nos parecemos a Dios? ¿Realmente estamos imitando a Dios? ¿Realmente le obedecemos a Dios para sentirnos hijos de Dios, mi pastor? Bueno, hijo de Dios nos identifica su gracia. La gracia es lo que nos identifica a nosotros, que realmente somos hijos de Dios. Si en una persona no hay gracia, lo que hay de gracia, no puede llamarse ser hijo de Dios. Porque para ser hijo de Dios, primero su gracia tiene que estar en nosotros. Entonces, cada persona, por eso la ropa no identifica a una gente si es de Dios, si no es de Dios. Nada de eso identifica, porque a veces confundimos la santidad con la ropa, y la ropa no es santidad. Santidad es caminar conforme al corazón de Dios en nosotros, que hagamos lo que Dios quiere, que caminemos como Dios quiere. Entonces, cada persona que está aquí tiene que reconocer que lo primordial que tiene que tener en su vida es reconocer que la gracia de Dios le caiga encima, que la gracia de Dios esté en esa persona. Porque cuando hay gracia de Dios en esa persona, entonces la persona es diferente. Cuando usted se parece a Dios, se te hace difícil pecar, se te hace difícil hacer la cosa mala. ¿Por qué? Porque tú tienes algo que te reprende por dentro, tú tienes algo que te confronta. No te digo que no peca, no te digo que no puede pecar, que no puede caer, puede hacer de todo, puede caer, puede tener todas estas aflicciones, pero tú tienes un abogado que se llama Jesucristo. Entonces la vida de nosotros en Dios viene siendo como un vehículo. Como un vehículo. Cuando un vehículo tenga una calle incorrecta, lo primero que tiene un vehículo es que tiene un clic que pita. Cuando eso pita, es que le está dando corrección a que el vehículo va por un camino mal. Así mismo es Dios en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando estamos caminando mal o cuando hacemos algo mal, hay algo dentro de nosotros que se llama el Espíritu de Dios, que nos corrige a nosotros y nos sentimos mal, nos hace sentir mal. Y ahí es cuando tenemos que entrar a un arrepentimiento como hijos de Dios que somos, porque el hijo se arrepiente de lo que hace, pero el que no es hijo ni pide perdón ni se arrepiente porque no es hijo. Cualquier cosa hace y no le causó nada porque no es hijo. Entonces, pero el que es hijo de Dios le hace algo a alguien y de una vez va a pedirle perdón, aún teniendo la razón, tú pides perdón porque es que tú eres hijo de Dios, y el hijo de Dios teme mucho a lo de su padre. Entonces, como hijos tenemos que parecernos no al pastor, no a la pastora, sino a Dios, porque Dios es la fotografía de nosotros. Dios es que se tiene que reflejar en nosotros. Nosotros somos la imagen de Dios aquí en la tierra. O sea, Satanás no te ve el don que tú tienes, Satanás no ve la sabiduría que tú tienes, Satanás no ve eso, Satanás no ve la economía, nada de eso. Satanás lo que le tiene miedo y lo que quiere arrancar de ti es que cuando él te ve a ti con la gracia de Dios, él está viendo a Dios a través de ti, porque lo único que nos parecemos aquí en la tierra a Dios somos nosotros. Es algo que él un día quería, pero no tuvo obtener eso. Sin embargo, a nosotros se nos fue dado por gracia. Por la única persona que Dios ensució la mano fue con la raza humana, con nosotros, con los seres humanos, fue que Dios lo único se ensució la mano y nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, nosotros tenemos el privilegio que Satanás nunca en su vida pudo tener. Por eso nosotros tenemos la gracia divina de Dios, y usted, como tiene la gracia divina de Dios, tiene que aprender a manifestar gracia, y como la gracia es de Dios, hay que darle la gloria a Él. Gloria a Dios, definitivamente, como aprendemos acá en Embajadores del Reino. Mire usted, un hijo de Dios tiene responsabilidades, pero también tiene privilegios. Mire usted, el privilegio mayor de ser un hijo de Dios es acercarnos a Él confiadamente y adquirir esa misericordia. Así lo dice su palabra precisamente en Hebreos 4, y confiadamente acercarse a su Padre. Qué maravilloso es cuando hay ese apego. Mi pastor, usted todavía no es papá, ¿verdad? Pero yo sí soy mamá. Entonces yo puedo testificar claramente de qué maravilloso me siento cuando mi hija, mi hijo se acerca a mí y
confiadamente me dice lo que le pasa, lo que necesita, lo que requiere, lo que le angustia, lo que le duele. Y eso es lo que nosotros, ese es el privilegio que tenemos los hijos de Dios, cuando nos acercamos al Padre, cuando podemos directamente tener esa comunión, esa relación con Él y decirle: Padre, Rey de reyes y Señor de señores, te necesito ahora. Y Él está presto y listo, mi pastor, para atendernos. Sin duda alguna, los hijos de Dios somos diferentes al resto de la humanidad. Nosotros tenemos que sentirnos de esa forma. Y los quiero llevar rápidamente al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21, que dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto se complementa con lo que decía mi pastor Amaury minutos atrás, ¿verdad? Que nosotros somos hijos de Dios por pura gracia. Mire que esto no lo tiene ningún pensamiento humano, ninguna religión, ¿verdad? Porque las muchas sectas que existen dicen que para salvarse, para llegar a Dios, hay que hacer obras, hay que hacer penitencias, ¿verdad? Hacer muchas cosas. Pero la gracia del Señor es algo inmerecido que cada uno de nosotros la hemos adquirido por el amor que nos dio nuestro Padre Eterno. Y siguiendo, mis queridos hermanos, con este tema precioso como es, somos hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios, versículo 4 dice: no hagáis palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien, ser y hacer acciones de gracia. Miren qué precioso el Señor aquí nos da a conocer cómo es un hijo de Dios y cómo son los hijos de desobediencia, cómo son esos hijos que no quieren inclusive hacer la voluntad del Padre, ya estando aceptando a Cristo. Hay muchos hermanos que como que no les gusta ciertas cosas del Señor. Yo he escuchado hermanas que dicen: bueno, ese versículo me gusta, pero el versículo de acá no me gusta, porque acá le obliga a hacer según su conveniencia, pero acá como no le conviene, dice: no, ese versículo no me gusta. Yo lo he escuchado, mi querida hermana, pastor. Entonces, miren cómo siendo hijos de Dios, que han aceptado a Cristo en su vida, tienen ese tipo de pensamiento, mi pastor. Sí, a veces hay gente que el mal pensar, a veces el mal pensar de la persona. Hay personas que piensan mal y por su mal pensar, a veces el mal pensar lo dirige a mal camino. Pero cuando tú tienes un buen pensar, tú te diriges a buen camino, porque es de lo que tú tienes en el corazón. Pero primero, antes de llegar al corazón, primero tiene que llegar a la mente, al pensamiento. Si no entra al pensamiento, no se puede establecer en el corazón, porque el corazón solamente es un motor, es un asiento, es un mueble donde se sientan palabras positivas y negativas. Si tú dices estoy mal, todo el tiempo estará mal, porque estoy mal se sentó en tu corazón. Pero si tú dices estoy en victoria, aún estando mal, estando como estés, tú dices estoy en victoria y estarás en victoria hoy y siempre. Sí, sin duda alguna, ¿verdad? Y el versículo 5 nos dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nosotros como hijos de Dios somos herencia del Padre, somos herencia de Jehová, ¿verdad? Quienes no van a ocupar esa herencia son precisamente aquellas personas, ¿verdad?, que fornican, que hacen cosas inmundas, los ávaros, que acostumbran a hacer palabras deshonestas, necedades, hacen todo tipo de fechorías, corrupción, ¿verdad? Es decir, no le agradan al Padre Eterno porque no lo conocen, y porque no lo conocen, no hacen su voluntad. Y también nos dice: nadie os engañe con palabras vanas. Esta palabra vana, mi pastor Amaury, es que no seamos seducidos por el mundo. No seamos seducidos por filosofías extrañas, filosofías huecas que nos quieren confundir precisamente al pueblo de Dios. Claro, eso es cierto. No podemos ser seducidos por esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que invadir esas cosas, porque tenemos que entender qué nos conviene y qué no nos conviene, qué nos hace mal y qué nos hace bien. Entonces tenemos que entender eso por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, palabra maravillosa, hermosa, la que precisamente se está exponiendo. Esa bendita y poderosa palabra, como la digo, es la de nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y Él nos llama precisamente a caminar como hijos de Dios. ¿Y cómo caminan los hijos de Dios? Con integridad, con justicia y sobre todo con humildad, pastor. No seáis, pues entonces, mis queridos hermanos, como dice el versículo 7, no seáis partícipes de esto. Es decir, no tenemos nosotros que participar con aquellas personas que fornican, aquellas personas que son idólatras y toda clase de cosas que dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Si realmente nosotros somos hijos de Dios. Bueno, no realmente así. ¿Por qué? Porque no nos podemos alejar de la persona que está fornicando y que está haciéndolo mal. Porque el deber de nosotros es corregir, no alejarnos. Porque si nos alejamos, Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, incluso Jesucristo buscaba cómo acercarse a esa clase de personas. A personas que él sabía que estaban haciendo lo malo, por él se acercaba más. Era para que la gracia que él tenía le alcance a esa persona y se alejara del mal que estaba haciendo para que entrara donde está la gracia. Entonces ya la gente ahí dejaba de ser un pecador a ser un hombre honesto y un hombre espiritual. Entonces tenemos que entender que porque una gente esté haciendo lo mal, eso no te obliga a ti a decir ya no voy a estar al lado de él, ya no. Esa persona necesita de nosotros, porque nosotros tenemos la medicina realmente que sana a esa persona, que identifica a esa persona para ser hijo de Dios. Entonces el deber de nosotros es llegarle a esa persona, demostrar que somos hijos de Jesús, porque Jesús, donde Jesús se metía, era donde estaban la prostituta, los ladrones, toda clase de personas. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que penetrar donde están toda clase de personas, porque nosotros tenemos lo que puede sanar a esa persona, tenemos lo que puede liberar a esa persona, porque a través de la gracia de nosotros es lo único que identifica que esa persona entre a los pies de Jesucristo. Porque si nosotros nos alejamos de esa persona, entonces ¿quién le predica el evangelio a esa persona? Entonces, ¿a través de qué le entra el evangelio a esa persona? Entonces, a través de nosotros es que el evangelio nosotros tenemos que transmitírselo a ellos, para que la gracia de Dios llegue donde ellos, para que Dios lo alcance a ellos. Es a través de nosotros. No hacer lo mal que ellos hacen, porque la Biblia ahí lo que te dice es que no haga el mal que ellos están haciendo, sino que corrija el mal de ellos, de donde ellos, y lo ampare a ellos, ¿me entiendes? Para sacarlo a ellos de su pecado y llevarlo al nivel de la gracia, que es lo que nosotros vivimos, la gracia de Jesucristo. Amén. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Nunca busque porque tu familia sea malo, esté envuelta en cosas malas, o un amigo tuyo decirle me voy a alejar de él, no voy a estar con él, él está haciendo esto. No te alejes de él, no te olvides de él, porque él necesita de ti, ellos necesitan de ti, porque si Dios tuvo misericordia de ti, tú tienes que aprender a tener misericordia de las demás personas, porque todo el que está aquí, el que no brincaba saltaba, el que no saltaba pataleaba. Entonces cada uno de nosotros tenemos que entender que así como Dios nos rescató a nosotros del pecado, también Dios necesita que a través de nosotros otros entren al mover de la gracia. Entonces, eso es el entender hacia la palabra de Dios, hacia las demás personas. Gloria a Dios, tiene mucha razón mi pastora Mauri. Definitivamente tenemos que tener eso pendiente, no justamente alejarnos de aquellos que necesitan. Mire cómo Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Un hombre que fue relativamente peleón, pesimista, negativo, Pablo, y tuvo esa conversión y Dios lo tocó y Dios precisamente lo usó grande y poderosamente, pastor. Sino que Pablo nunca se alejó, sino que lo de Pablo fue que Pablo, después que cae en ese nivel, Pablo podía decir no voy allá donde ellos ya, porque ya soy diferente a ellos, sino incluso no, Dios lo preparó a Pablo y lo mandó donde ellos de nuevo. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios también le llegue a ellos, porque eso es lo que Dios quiere. Dios te rescata a ti de un lado para llevarte a ese mismo lugar.
Entonces lo que queremos es que entenderle a usted eso. ¿Sabe por qué a veces las iglesias están vacías? ¿Sabe por qué a veces las iglesias no crecen aquí en esta nación? Es porque la gente rechaza al pecador, porque la gente a veces no quiere saber del pecador. Y aquí hay gente que están sedientos de que otro le predique la palabra, le hable de Dios. Los parques están llenos de prostitutas, los parques están llenos de drogadictos, están llenos de toda clase de personas que está ahogándose en su pecado, en su delito. Entonces, ¿a través de quién Dios va a rescatar a esa persona? A través de nosotros, a través de ti, a través de mí. Si nosotros no entramos a ese lugar y los rechazamos a ellos, entonces ¿cómo podemos decir nosotros que tenemos a Jesucristo? Nunca diga lo que tú no tienes. Como tú puedes decir que tú lo tienes cuando tú lo muestras a la persona, cuando tú muestres el cambio. Tú no puedes decir soy sano si tú no has sanado a nadie, si no te has sanado tú mismo. Primero, para tú ser sano, tienes que sanarte tú mismo y aprender a sanar a otro. Qué importante tema estamos viendo en esta tarde en Embajadores del Reino, como es, somos hijos de Dios. Y estamos aprendiendo porque así nos dice nuestro querido Señor. Y vamos con más luego de esta pausa comercial. No se desconecten. Siga con la señal. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Continuamos en Embajadores del Reino. De inmediato entramos a esta parte interactiva donde nos hacen llegar prácticamente sus preguntas, sus inquietudes, el deseo de saber un poco más sobre el tema precisamente que hoy hemos abordado. Somos hijos de Dios. Viene la primera pregunta y la hacemos para el pastor Amaury Pérez. ¿Qué nos hace hijos de Dios? ¿Qué nos hace ser? ¿Qué nos hace? O qué nos identifica a nosotros como hijos de Dios? O sea, lo primero que nos identifica a nosotros como hijos de Dios es lo que estaban hablando ahorita, su gracia. Y segundo, darle a entender a la persona de que nosotros lo que antes éramos ya no somos, sino que ahora tenemos a alguien que es Jesucristo que vive en nosotros. O sea, dejarle esa vieja persona a un lado y entregarnos a esa nueva persona, sea un nuevo hombre o una nueva mujer, pero entregarnos a lo que somos en Cristo Jesús, a esa nueva criatura. Por eso es que usted no puede decir soy hijo de Dios cuando usted todavía vive en su delito y en su pecado,
porque el Hijo de Dios no vive en su delito y en su pecado, sino que el Hijo de Dios hace conforme a lo que Dios dice, conforme a la obra de Dios. Por eso yo creo que todo el que es hijo se conforma a lo que dice el Padre. Muy bien, muchísimas gracias, pastor. De inmediato entramos a la siguiente y nos dice, sabiendo lo que es hijos de Dios, ¿cómo entender que la palabra nos enseña que no debemos echar perlas a los cerdos, pastor Alejandro? Bueno, muy interesante pregunta. Nosotros debemos primero conocer la Escritura, porque si nosotros no conocemos la Escritura vamos a cometer muchos errores, ¿sí? Entonces, como buenos hijos de Dios, ya lo hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, como dice el Evangelio de Juan, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios, pero también es muy cierto que nosotros debemos de dejar nuestra pasada manera de vivir. Y dice aquí la palabra, despojándonos del viejo hombre que está viciado conformes a los deseos engañosos de cada persona. Si nosotros queremos ser realmente hijos de Dios, es que nosotros tenemos que obedecer su voluntad. Estar en esa obediencia, pero no esa obediencia obligada, sino esa obediencia en amor, en voluntad propia, porque nosotros queremos hacer la obra del Señor. Yo quiero portarme de esa manera. Más allá de que la palabra lo dice, es que nosotros debe de nacer en nuestro corazón ese cambio, esa nueva identidad que nosotros debemos tener, mi querida hermana. Amén, pero yo me atrevo a añadir por qué existe esta pregunta, porque el pastor Amaury dijo, no tenemos que alejarnos precisamente de aquel fornicario, de aquel pecador, pero en cambio la palabra, esta persona que nos está escribiendo, nos está preguntando, sí, conozco de esto, conozco de que tengo que ser solidario, de que tengo que empatizar, de que tengo que ayudar como buen hijo de Dios, pero aquellos que no se dejan ayudar, es como lo que dice la palabra de Dios, de echar perlas a los cerdos. Bueno, mira, sobre ese tema, no es que nosotros no debemos de alejarnos, o sea, no nos alejamos de esa persona. ¿Por qué? Porque si tú te das de cuenta, el hombre que tenía toda la clase de maña tuvo dentro de los discípulos, que era Judas. Judas se robaba el dinero, Judas hablaba mentira, pero sin embargo Jesús nunca lo alejó, nunca lo hiló, sino que lo dejó dentro de él. Porque a veces hay personas que tú tienes que dejarlo dentro de ti, porque esas personas te van a conducir al propósito de Dios. Si no sirven para cambio, pero van a servir para conducirte a ti al propósito que Dios quiere. Amén. Gloria a Dios. Bien, continuamos con las preguntas y hay una más que dice, ¿quién es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Pastor Alejandro? Bueno, sin duda alguna, aquí nosotros podríamos enfatizar lo que dice el libro de los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, donde están los dones del Espíritu Santo. Si realmente nosotros tenemos los dones del Espíritu Santo, vamos a conocer y a saber que somos hijos de Dios. Y precisamente el primer don es el amor. Repito lo que dije hace unos minutos atrás, si nosotros tenemos paz, tenemos gozo, tenemos dominio propio, ayudamos al prójimo, tenemos misericordia, tenemos paciencia con las personas que nos rodean, sean o no hermanos, realmente el amor del Señor está en nosotros. Y es muy importante saber y conocer que nosotros somos hijos de Dios. Gloria a Dios, definitivamente yo también puedo añadir ese versículo que está en Romanos 8:16, que nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bien, otra pregunta a mi pastora Mauri dice, los que somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿somos hijos de Dios a través de la fe? Bueno, los que somos guiados del Espíritu de Dios, sí somos hijos de Dios a través de la gracia y de la fe en Jesucristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, con la fe agradamos a Dios. Entonces es necesario la fe, porque si no tenemos fe, entonces ¿cómo vamos a agradar a Dios? Entonces la fe es necesaria en el creyente, en el ser humano, la fe es necesaria. Bien, de esta manera estamos precisamente llevando a cabo este tema maravilloso de somos hijos de Dios. Entramos de inmediato a la reflexión, pastor. Somos hijos de Dios, ya no somos hijos de desobediencia, ya nosotros hemos adquirido una nueva identidad, un nuevo nacimiento ya está
en nosotros y debemos cultivarlo día a día como cultivamos una planta en el cual la regamos con agua, ¿verdad? Para que vaya creciendo, desarrollándose. De la misma forma, nosotros debemos ser cada día mejores hijos de Dios, escuchando su palabra, teniendo esa relación constante con nuestro Señor Jesucristo en oración, teniendo esa relación constante a través de la palabra de Dios, teniendo esa relación constante a través de la misericordia que debe existir en cada uno de nosotros, y de esa manera vamos a ser identificados como hijos de Dios, ya no como hijos de desobediencia, ya no lo que nosotros nos daba la gana en hacer, porque con nuestra voluntad, nuestro pensamiento ya no cuenta, solo cuenta el camino del Señor, en cuenta lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña y nos conduce siempre a toda buena verdad, a toda buena justicia, como realmente somos hijos de Dios. Entramos a la oración, pastor. Te damos gracias, Señor, te damos gloria. Padre, tuya es la gloria, la honra. Te damos gracias por esa familia, Señor, que hoy estuvo mirando, Señor, tu canal, Cristo TV. Gracias por ello, Señor, porque hoy pusieron atención a la palabra que se les llevaba. Gracias por los pastores, gracias por todo, Señor. Padre, te honramos, te adoramos, te alabamos, Señor, y te damos toda honra y toda gloria tuya, Señor. Padre, gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor y gracias por esa paz que tú has puesto en vuestro corazón. Señor, te damos gracias. Bendice, Señor, a aquellos que necesitan ser bendecidos. Señor, honra a aquellos que necesitan ser honrados, Señor, y que aprendan a dar por gracia lo que por gracia han recibido. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor, y lo que nos seguirá dando. Te damos gracias por esta plataforma, por este canal. Gracias por el pastor, por la pastora, Señor, y a todos los que nos están escuchando, nos están mirando ahí. Le damos gracias por tu familia, le damos gracias por todo. Que la gracia de Dios inunde tu familia, que la gracia de Dios inunde tu casa, que la gracia de Dios inunde a tus hijos, y que ese poder de Dios llegue hasta allá y penetre lo más profundo de tu casa, de tu familia, de tu corazón, y que Dios se meta en tu casa, que Dios se meta en tus hijos, que Dios se meta en tu familia, y que algo tiene que suceder este año, que algo tiene que suceder en estos meses, que Dios tiene que hacer algo con tu familia, que Dios tiene que hacer algo con tus hijos. Y yo creo que Dios vas a hacer algo, yo creo que Dios vas a hacer algo con tu familia, yo creo que Dios vas a hacer algo con tus hijos. Y en el nombre de Jesús yo declaro una palabra profética, y creo que ya Dios lo está haciendo, y declaro momento de milagro, declaro momento de liberación, declaro momento de cambio en el nombre de Jesús del Nazaret. Gracias, Señor, por cada oyente, por cada familia que nos ha escuchado, que nos ha visto. Gracias por ello, en el nombre de Jesús del Nazaret. Amén y amén. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños.
Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Siomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Continuamos en Embajadores del Reino ya en la parte final. Definitivamente me he gozado, he disfrutado, he aprendido. Sin duda usted también lo ha hecho con esta bendita y poderosa palabra que ha llegado a su vida y esperamos permanezca en su corazón, aplicándola diariamente. Pastor Amaury Pérez, muchísimas gracias. Mi pastor, mi director, pues un gusto una vez más estar en este servicio del Señor. Agradecido del Padre Eterno, Marcelita, por esta bendición de estar compartiendo con cada uno de ustedes aquí en la programación Embajadores del Reino, un tema muy interesante que sin duda alguna ha sido de mucha edificación para tu vida y para nosotros también. Gracias, mi pastor Amaury, esta es su casa, sea bienvenido siempre cuando usted quiera venir aquí al canal. Gracias a la pastora Marcela, gracias al pastor Ale, gracias a todo lo del canal aquí, mucha bendición para todos. Y yo creo que Dios tiene algo diferente que darle cada día más. Dios tiene una palabra de vida, una palabra de bendición. Y creo que Dios está haciendo una obra tan maravillosa a través de este canal, de todo lo que se localizan con este canal. Yo creo que Dios va a hacer algo a través de la familia ecuatoriana y a través del canal Cristo TV. Recibimos esa palabra, la acogemos, nos apoderamos, nos apropiamos de esa bendita y poderosa palabra que también está en la promesa del Señor, este canal. Como también es importante no irme sin darle la siguiente recomendación, no solo para ustedes, también para ustedes, mis queridos caballeros. Hay para caballeros, damas y jóvenes y adultos, niños, pueden visitar el closet de Luis Siomi. Hay grandes ofertas, el 20% en este instante está a aprovechar. 9 de octubre entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca, edificio 919. El tiempo ha terminado de Embajadores del Reino. Sin duda, la bendición llegó, pero luego tendremos una vez más, los martes y jueves. El encuentro es aquí, a partir de las 18 horas. Recuerden, nosotros ya no somos esclavos del enemigo, ahora somos hijos de Dios. Hasta la siguiente programación. Bendiciones.